Cierra los ojos. Respira hondo. Imagina por un momento que no eres una persona en el mundo moderno, sino un samurái, un guerrero de un tiempo antiguo. Llevas una espada, sí, pero el verdadero poder no reside en el filo de tu acero, sino en el filo de tu mente. La vida de un samurái estaba llena de peligros, pero ¿sabes? El verdadero peligro no siempre venía de un oponente con otra espada. Al igual que para nosotros, los ataques más devastadores no siempre son físicos. En nuestra vida diaria, los ataques más inesperados nos llegan de todas partes, como flechas que no vemos venir. Son silenciosos, invisibles, pero dejan heridas tan profundas como las de cualquier batalla. Piensa en la naturaleza de los ataques que enfrentamos cada día. No es un puño, no es un golpe, sino la punzada de una crítica inesperada. Un comentario sobre tu trabajo, sobre tu apariencia, sobre tu forma de ser. Esa palabra afilada se clava en tu pecho. No te deja una marca visible, pero duele, ¿verdad? Es un ataque directo a tu autoestima. O considera el fracaso, un proyecto que no salió bien, una meta que no alcanzaste, una oportunidad que se esfumó. El fracaso no te derriba con un empujón. Te golpea desde dentro, te hace dudar de tu propia valía, de tu capacidad, de tu esfuerzo. Es una emboscada de tus propias inseguridades. Y luego está el rechazo. Una puerta que se cierra en tu cara. Un no que te niega lo que anhelas. Una persona que se aleja. El rechazo es un ataque a tu sentido de pertenencia. Un golpe al corazón que te hace sentir solo, como si no fueras suficiente para los demás. Estos ataques son aún más difíciles de esquivar porque no tienen forma. No puedes verlos venir. Por eso, el primer paso para defenderte es entender la naturaleza de estos golpes invisibles. Pero de todos los ataques, el más cruel y el más implacable es el que viene de la voz que está en tu propia cabeza. La autocrítica. Esa voz te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno, que no puedes. Es un enemigo que conoce tus miedos más profundos, tus debilidades más grandes. Es un ataque constante, una batalla que no tiene fin. La autocrítica te desarma antes de que siquiera empiece la pelea, te paraliza y te hace sentir que la derrota es inevitable. A lo largo de esta meditación, vamos a descubrir cómo los samuráis no solo se defendían de los golpes visibles, sino que también desarrollaban una armadura mental para protegerse de los ataques invisibles. Y la clave para eso, el truco que lo cambia todo, es algo que los maestros de la espada sabían desde hace siglos. El ataque más grande es el que puedes usar para hacerte más fuerte. La mente del samurái, para entender no solo la naturaleza del ataque, sino también nuestra reacción instintiva ante él. Imagina que esa crítica, ese fracaso, ese rechazo, esa autocrítica, es una flecha que se dirige hacia ti. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué hace tu mente en ese instante de impacto? La mayoría de las veces, la respuesta es predecible, tan antigua como la humanidad misma, grabada en lo más profundo de nuestro ser. La primera reacción, la más común, es la de huir. Es como si tu mente te gritara, «Escapa, aléjate de esto que duele». Huir puede significar evitar la confrontación, ignorar el comentario hiriente, o simplemente distraerte para no pensar en el fracaso. Es el impulso de esconderte, de hacerte pequeño para que el ataque no te encuentre. En la vida moderna, esto se traduce en evitar conversaciones difíciles, en posponer tareas por miedo al fracaso, en aislarte para no sentir el rechazo. Pero, ¿realmente ganas algo al huir? Un samurái que huye de la batalla, aunque salve su vida por un momento, nunca logrará la victoria. Y tú, al huir de tus ataques internos, solo pospones el dolor. Lo dejas latente, esperando el momento de resurgir con más fuerza. La huida rara vez es una solución, solo es un aplazamiento.
Luego está la reacción de contraatacar con ira. Cuando te sientes atacado, una energía ardiente se enciende en tu pecho. Quieres devolver el golpe. Quieres herir al que te hirió. Quieres demostrar que no eres débil. Esa ira puede manifestarse en palabras hirientes, en discusiones sin sentido, o incluso en un autosabotaje que te castiga a ti mismo por el dolor que sientes. Es la espada desenvainada antes de pensar, el golpe ciego y sin dirección. Un samurái que ataca con ira descontrolada pierde su equilibrio, pierde su estrategia y se expone a un contraataque fatal. De la misma manera, tú, al contraatacar con ira, rara vez logras una victoria real. Solo generas más conflicto, más resentimiento, y te agotas en una batalla que no tiene sentido. La ira es un fuego que te consume por dentro. Y al final, el único quemado eres tú. Y finalmente, existe la terrible sensación de quedarse paralizado. Es como si el ataque fuera tan abrumador, tan potente, que te deja inmóvil. Tu mente se queda en blanco, tu cuerpo se congela y eres incapaz de reaccionar. El miedo te inmoviliza, te hace sentir impotente, incapaz de mover un solo músculo para defenderte. Esto se ve en el bloqueo mental ante una crítica, en la parálisis por el miedo al fracaso o en la incapacidad de actuar después de un rechazo. Un samurái paralizado en medio de la batalla, está condenado. Y tú, al quedarte paralizado, le das al ataque el poder de dominarte por completo. Pierdes la oportunidad de actuar, de aprender, de crecer. Estas reacciones instintivas, la huida, la ira y la parálisis, rara vez conducen a una victoria real. Son respuestas automáticas de nuestro sistema de supervivencia, sí, pero en la vida compleja de hoy, no son las herramientas más efectivas. Un samurái no solo entrenaba su cuerpo, sino también su mente, para ir más allá de estas respuestas básicas. Aprendía a observar el ataque, a entenderlo y a transformarlo. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero significado de la defensa. Deja atrás la prisa, la ira, el miedo. Ahora que entendemos los ataques y las reacciones instintivas, es tiempo de aprender la lección más importante del verdadero guerrero: el samurái como estratega. La imagen que tenemos de un samurái es la de un luchador, rápido, fuerte y letal. Pero los grandes maestros de la espada sabían que la batalla ya estaba ganada o perdida mucho antes de que se desenvainara el acero. Su primera acción, la más importante de todas, no era atacar, sino pensar. Era la quietud antes del movimiento, la claridad antes de la acción. Cuando un oponente se acercaba, la mente del samurái no entraba en pánico. Su primer impulso no era el de contraatacar. Por el contrario, su mente se volvía una herramienta de análisis, afilada como su katana, y se dedicaba a evaluar la situación. Observaba la postura del oponente, la dirección de su mirada, la posición de sus pies. De la misma manera, cuando una crítica te ataca, un fracaso te derriba o un rechazo te duele, tu primer movimiento no debe ser la reacción. Tu primer movimiento debe ser la quietud. Respira y evalúa. ¿Qué tipo de ataque es este? ¿Es una crítica constructiva o una palabra vacía? ¿Es un fracaso del que puedo aprender o una situación fuera de mi control? La habilidad para hacer estas preguntas, en lugar de sentirte herido de inmediato, es la primera gran defensa. Y luego, el samurái se dedicaba a algo aún más profundo, a comprender al oponente. No solo estudiaba su técnica, sino que intentaba entender su mente, su motivación, su miedo. Al entender a su enemigo, podía anticipar sus movimientos y usar su propia fuerza en su contra. En nuestra vida, el oponente no siempre es una persona. El oponente puede ser la crítica, el fracaso, el rechazo. Al comprender la naturaleza del ataque, le quitas su poder. Si una crítica viene de la envidia, sabes que no es sobre ti,
sino sobre la otra persona. Si el fracaso viene de una falta de planificación, sabes que no es el fin del camino, sino una lección de estrategia. Pero el oponente más importante que un samurái debía comprender era él mismo, su propio miedo, sus propias dudas, su propia ira. Al igual que para ti, el verdadero conocimiento no es sobre los demás, sino sobre la naturaleza de tu propia mente. Al entender por qué tu instinto es huir o atacar, puedes elegir un camino diferente. La mente de un samurái era un lugar de calma y de estrategia, un lugar donde el miedo y la ira no tenían poder. Su verdadera defensa era su conocimiento. La próxima vez que te sientas atacado, recuerda la primera lección del estratega. Antes de hacer cualquier cosa, detente, observa y comprende. En esa quietud está tu verdadero poder. Ahora que sabemos que la verdadera batalla se libra en la mente, necesitamos aprender la herramienta más poderosa para esa lucha: la calma interior. ¿Cómo podía un samurái mantener la serenidad total en el caos de la batalla? ¿Cómo podía ver a su oponente sin que el miedo o la ira nublaran su visión? La respuesta se encuentra en un antiguo concepto llamado Mushin, o la mente sin mente. No se trata de no pensar, se trata de pensar sin apego, sin que la emoción se apodere del juicio. Imagina tu mente como un lago en calma, un día normal. El viento de las preocupaciones, los miedos y las expectativas agita la superficie, haciendo que las aguas se vean turbulentas y lo que se refleja en ellas se vea distorsionado. En este estado no puedes ver con claridad. Pero Mushin es como ese lago en un día sin viento. La superficie está perfectamente lisa y puede reflejar el cielo, las nubes, los árboles, todo exactamente como es, sin ninguna distorsión. Esta serenidad total, esta mente sin mente, es la verdadera arma del samurái. Le permite ver el ataque sin emoción. Cuando una espada se acerca, no la percibe como una amenaza personal, sino como un objeto moviéndose en el espacio. De la misma manera, cuando una crítica llega a ti, tu mente, si está en un estado de Mushin, no la procesa como un ataque personal. Simplemente percibe las palabras, la información, sin la carga emocional del enojo o la tristeza. Si el fracaso te golpea, no lo sientes como un dolor que te define, sino como un evento, como una lección que contiene información valiosa. Y si el rechazo te encuentra, lo ves no como una sentencia a tu valor, sino como la simple acción de una persona que tomó una decisión sin que te afecte en lo más profundo de tu ser. Esta calma interior es lo que le permite al samurái reaccionar con claridad. En lugar de huir, contraatacar o paralizarse, la mente, al estar libre de miedo y de ira, es capaz de elegir la respuesta más inteligente y más efectiva en el momento. No es una reacción, es una acción precisa. Es el equivalente mental de esquivar una espada con un movimiento tan sutil que el oponente se desequilibra por su propia fuerza. La calma interior es el escudo y la espada del guerrero moderno. Es el primer paso para dominar tu mente, para que los ataques de la vida no te definan, sino que te permitan ver la realidad con claridad y reaccionar no con instinto, sino con sabiduría. Después de la calma de la mente, viene la primera acción, que en realidad es una no acción. El samurái ha evaluado la situación, ha logrado la serenidad de su mente. Ahora, ante el ataque que se acerca, ¿qué es lo primero que hace? Lo que la mayoría de nosotros consideraría un acto de debilidad. Su primera defensa es aceptar el ataque. La primera respuesta instintiva es tensarnos, endurecernos, resistirnos. Es como si el cuerpo se preparara para recibir el golpe de lleno, para chocar con la fuerza que viene. Pero la resistencia solo consume nuestra energía. Es como intentar detener una ola con las manos. No lo lograrás.
y solo te agotarás en el intento. Los maestros del Zen lo entendieron de otra manera. Su filosofía de defensa se inspiraba en la naturaleza y en especial en la lección del bambú que se dobla ante el viento. El viento, por muy fuerte que sople, no puede romper al bambú. ¿Por qué? Porque el bambú no lo enfrenta con rigidez. En lugar de resistirse, se dobla, se pliega con gracia y flexibilidad, permitiendo que la fuerza del viento pase a través de él. Y una vez que el viento ha pasado, el bambú regresa a su posición, erguido y entero. Esta es la esencia de absorber el golpe. No es rendirse, es no oponerse a la fuerza que viene hacia ti. Cuando una crítica te llega, en lugar de defenderte de inmediato con excusas o enojo, simplemente déjala entrar. Escucha las palabras sin construir muros emocionales. Es como si el golpe de una espada pasara a través de tu cuerpo sin herirte. Cuando el fracaso te golpea, en lugar de resistirte a su realidad y sentir vergüenza, lo absorbes. Aceptas que el resultado es lo que es, sin juzgarte de inmediato. Permites que la energía de la decepción pase por ti, y al no luchar contra ella, no te agotas. Y cuando el rechazo te encuentra, no te resistes a la punzada de dolor. La sientes, la reconoces, pero no luchas contra ella. La dejas que se desvanezca en el aire, como el bambú se recupera del viento. Esta primera defensa, esta no defensa, no te hace débil, te hace inteligente. Te permite conservar tu energía, ver con claridad y esperar el momento oportuno. La fuerza de tu oponente, ya sea una crítica, un fracaso o un rechazo, no tiene nada que chocar, no tiene nada que romper. Al absorber el golpe, le quitas su poder y te preparas para el siguiente movimiento. Es en esa flexibilidad, en esa quietud, donde reside tu verdadera fuerza. Y es el primer paso para dominar tu mente y tus emociones. Una vez que el bambú se ha doblado y ha dejado pasar la fuerza del viento, no regresa a su lugar como si nada hubiera pasado. No, ha conservado la energía del ataque y la ha almacenado. Ha llegado el momento del movimiento más importante de todos. El truco que lo cambia todo. Transformar la energía. El samurái, en lugar de resistir un golpe, permitía que la fuerza del oponente pasara a través de él. Pero no se quedaba allí. En el momento en que el ataque terminaba, el samurái usaba el mismo ímpetu del golpe de su enemigo para desequilibrarlo o para lanzar su propio contraataque con la fuerza multiplicada. La energía que fue creada para derribarlo era la misma energía que lo llevaría a la victoria. El ataque no era un problema, era una oportunidad. Esta es la lección más profunda para tu vida. Cuando un comentario negativo te llega, cuando el fracaso te golpea, cuando el rechazo te hiere, no dejes que esa energía se convierta en tristeza, resentimiento o rabia. Transforma esa energía. Si la crítica te duele, usa ese dolor como combustible para mejorar, para estudiar más, para esforzarte el doble. La energía de la ofensa se convierte en la fuerza de la superación personal. Si el fracaso te golpea, transforma su energía en la sabiduría de la experiencia. Deja que la decepción te motive a analizar qué salió mal y a encontrar una nueva estrategia. El dolor de la derrota se convierte en el motor de una victoria futura. Y cuando el rechazo te duele, transforma esa energía en el impulso para buscar un camino mejor. La puerta que se cerró se convierte en la fuerza que te empuja a encontrar la puerta que estaba destinada a abrirse para ti. No hay energía negativa, solo energía sin dirección. El truco no es evitar que te ataquen, porque eso es imposible en la vida. El truco es no permitir que la energía del ataque te consuma. Al absorber el golpe y redirigir la fuerza, te vuelves un maestro de tu propia vida. La próxima vez que sientas el aguijón de un ataque, recuerda al samurái. En lugar de huir,
Contraatacar o quedarte paralizado transforma la energía. Esa es la lección final. Esa es la verdadera defensa. Hemos aprendido la lección fundamental de la defensa: la calma interior y la capacidad de transformar la energía. Ahora, es tiempo de poner esa lección en práctica. Vamos a explorar 5 estrategias de inversión. Una mentalidad que te permitirá convertir cualquier ataque en una oportunidad de crecimiento. La primera estrategia se basa en un arte marcial milenario que, al igual que el camino del samurái, no se trata de fuerza, sino de inteligencia. El principio del judo. El judo enseña a usar la fuerza del oponente en su contra, a desequilibrarlo con su propio impulso. Y la primera forma de aplicar esto es entendiendo la debilidad en la crítica. La crítica, ya sea justa o injusta, es un ataque directo. Cuando te llega un comentario negativo, una opinión que te ofende o una evaluación que no te gusta, tu primera reacción es sentir el golpe. Pero si aplicas el principio del judo, puedes ver la crítica no como un ataque, sino como una herramienta valiosa. La crítica, en su esencia, te está revelando tus puntos débiles. Te está mostrando, de forma gratuita, y sin que tú lo pidas, dónde está tu armadura más frágil. Piensa en ello como un diagnóstico gratuito. Un médico te dice dónde está el problema en tu cuerpo para que puedas sanarlo. Un ingeniero te dice dónde está la falla en un motor para que puedas repararlo. De la misma manera, una crítica te está diciendo, a veces de forma brusca, dónde está la falla en tu trabajo, en tu actitud o en tu enfoque. En lugar de sentirte herido por el golpe, puedes usar la fuerza de ese ataque para tu propio beneficio. La ira que te genera se puede convertir en el combustible para demostrar que esa crítica está equivocada. La humillación que sientes se puede transformar en la motivación para mejorar. La clave no es ignorar la crítica, ni contraatacarla, sino usarla. Es como si la fuerza del oponente, al llegar a ti, se convirtiera en una flecha que te indica la dirección del crecimiento. Cuando alguien te dice que eres demasiado lento, esa crítica te da la oportunidad de trabajar en tu velocidad. Cuando te dicen que no eres lo suficientemente bueno en algo, esa crítica te da el mapa para saber dónde debes practicar más. La crítica es un mapa de tus debilidades. Y una debilidad no es el fin del camino, sino el comienzo de una nueva fortaleza. El judo te enseña que no hay ataque, que no pueda ser usado a tu favor. La crítica es un diagnóstico, una forma de encontrar nuestras debilidades. Ahora, con esa lección en mente, vamos a pasar a la acción. Vamos a aprender a desviar el ataque. El principio del judo no es solo recibir el golpe, sino usar el impulso del oponente para moverlo de su posición y ganar ventaja. Un comentario malintencionado, un ataque verbal, no es una pared. Es una fuerza que se puede redirigir. Imagina que alguien te dice, con un tono lleno de veneno, tu idea es ridícula, nunca va a funcionar. La reacción instintiva es defenderte, decir, claro que no lo es, y entrar en un debate sin fin. Pero tú, como estratega, no le das la fuerza de tu enojo para que la use en tu contra. En lugar de eso, desvías el ataque. Con una voz tranquila, sin emoción, podrías responder, ese es un comentario fuerte. ¿Qué parte de la idea crees que necesitaría un ajuste para que funcionara mejor? En este simple movimiento, has hecho 3 cosas. Primero, has evitado la confrontación. Segundo, has forzado a la otra persona a ser específica en su crítica, dándote información valiosa. Y tercero, has redirigido la conversación de un ataque personal a una conversación constructiva sobre un problema a resolver. Has usado su propia fuerza, su propio ataque, para tu beneficio. Considera otro ejemplo. Una persona te hace un comentario hiriente sobre tu vida personal, algo como, siempre te ves tan cansado, ¿todo bien? La intención no es ayudarte, sino herirte.
Si te defiendes, la persona ganará. Pero si aplicas la estrategia de desviar el ataque, puedes responder con calma. Es interesante que lo menciones. ¿Qué te hace pensar eso? Al hacer esta pregunta, desarmas el ataque. La persona se ve obligada a justificar su comentario, a veces exponiendo su propia inseguridad. No respondes a la intención de herir, sino a la pregunta literal. Con esta técnica, transformas la agresividad en una oportunidad para obtener información, o, en muchos casos, para que la otra persona se dé cuenta de su propia maldad. Y piensa en los comentarios que son generalizaciones, como «todos saben que eso es imposible». En lugar de argumentar contra una idea tan vaga, desvías el ataque con una simple pregunta. ¿Qué evidencia tienes para esa conclusión? De repente, la fuerza del ataque se desvanece, porque rara vez tienen una respuesta sólida. Si la tienen, has obtenido información valiosa. Si no la tienen, han perdido la batalla, sin que tú hayas levantado la voz. Desviar el ataque no es ser pasivo. Es ser tan experto en el flujo de la conversación que puedes tomar cualquier golpe de tu oponente y transformarlo en tu favor, sin que ni siquiera se dé cuenta de que la batalla ya la has ganado. Usar la fuerza de un ataque en nuestra contra. Pero hay una sabiduría aún más profunda, un arte marcial que no busca la victoria, sino la paz. Vamos a explorar la segunda estrategia, el principio del Aikido, un arte que se basa en la idea de no pelear sino unirse. A diferencia del judo, que usa la fuerza de un oponente para derribarlo, el Aikido busca la armonía. El practicante no choca con el atacante. En cambio, se mueve con él, se une a su energía y con un movimiento fluido lo desvía sin causar daño. El objetivo no es ganar el combate, sino desactivarlo por completo. Aplica este principio a tus conflictos interpersonales. ¿Cuántas veces te has enredado en una discusión sin sentido con un amigo, un familiar o un colega, solo por el deseo de tener la razón? En esas situaciones, tu instinto te dice que debes debatir, contraatacar con tus propios argumentos para derribarlos de la otra persona. Pero esa es una batalla que nadie gana. Solo genera más tensión y resentimiento. En su lugar, el Aikido nos enseña a hacer lo contrario. Unirse. Cuando te encuentres en medio de un conflicto, en lugar de discutir, busca un punto en común. Por ejemplo, si tienes una discusión con alguien por un proyecto de trabajo y esa persona está frustrada, en lugar de defender tu posición, puedes decir, entiendo tu frustración. Ambos queremos que este proyecto sea un éxito. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? En ese momento, no estás peleando, estás uniendo tu energía con la de la otra persona. Has pasado de ser un oponente a ser un aliado. Has encontrado la armonía. Esta búsqueda de un punto en común tiene un poder inmenso. Al reconocer la emoción de la otra persona y alinear tus objetivos con los suyos, desactivas la tensión. La energía negativa que iba a convertirse en un golpe se desvanece porque ya no tiene a nadie a quien atacar. El conflicto se disuelve porque ya no es una batalla de yo contra ti, sino una colaboración de nosotros contra el problema. El Aikido nos enseña que a veces la mayor victoria no es la que se gana, sino la que se evita. El verdadero poder no está en la confrontación, sino en la capacidad de crear paz. El Aikido nos enseña a no pelear, a unirnos al flujo. Pero hay una maestría aún mayor en esta estrategia. Una vez que has neutralizado la tensión, puedes dar un paso más y convertir al adversario en aliado. Esta es la forma más elevada de defensa, porque no solo ganas la batalla, sino que ganas una relación. En un conflicto, nuestra mente tiende a etiquetar a la otra persona como un enemigo o un adversario, pero la mayoría de las veces la agresión no viene de la maldad, sino del miedo, la frustración o la inseguridad. La otra persona no es tu enemiga. Sus acciones son el resultado de un dolor que no han sabido manejar. Al entender esto,
puedes encontrar la oportunidad de disolver el conflicto por completo. Piensa en un colega que constantemente critica tu trabajo con comentarios venenosos. Tu instinto te dice que es tu adversario. Pero si aplicas la estrategia del Aikido, no lo ves así. En lugar de eso, te preguntas, ¿qué lo motiva? Quizás se siente amenazado por mi éxito. Tal vez tiene miedo de fracasar y ve mi trabajo como un riesgo para su propio desempeño. Al comprender su motivación, la emoción en tu pecho cambia. La ira se disuelve y la empatía toma su lugar. Con esa comprensión, puedes ofrecer una salida constructiva. En lugar de ir a discutir, puedes acercarte a él con una oferta de colaboración. Podrías decir, con calma y sin defensiva, he notado que tienes ideas muy fuertes sobre este proyecto. Me gustaría que lo hiciéramos de la mejor manera. ¿Qué te parece si trabajamos juntos en esta parte? Tus ideas son importantes. En ese momento has hecho algo extraordinario. No solo has desactivado su ataque, sino que le has dado una razón para que no te ataque de nuevo. Lo has convertido en tu compañero de equipo, en tu aliado. La agresión de tu adversario ha sido redirigida hacia un propósito común. Su energía negativa se ha convertido en energía productiva. Esta estrategia no es un acto de debilidad. Es el más alto nivel de maestría. Es la capacidad de ver más allá de las palabras hirientes, de entender el dolor del otro y de ofrecer una solución que beneficia a ambos. No has ganado un argumento, has ganado a una persona. Y eso, en el gran juego de la vida, es una victoria que vale mucho más que cualquier batalla. Una estrategia diferente, una que no busca unir, sino ser precisa y selectiva. La esgrima no es una batalla de fuerza bruta, sino de precisión. Cada movimiento es calculado, cada acción tiene un propósito. Y la primera lección de la esgrima mental es elegir tus batallas. Un maestro samurái no desenfundaba su espada ante cualquier provocación. Sabía que su energía, su tiempo y su honor eran recursos sagrados que no podían ser desperdiciados. Sabía que no valía la pena desenvainar el acero ante un rival sin importancia, ante un provocador tonto o en una situación que no tenía ningún valor. En su sabiduría, el silencio era más poderoso que cualquier grito, y la inacción era más fuerte que cualquier contraataque. Aplica este principio a tu vida. ¿Cuántas veces te has visto envuelto en una discusión en redes sociales con un desconocido, perdiendo horas de tu vida y agotando tu energía emocional? ¿O cuántas veces te has enojado por un comentario insignificante de un familiar, cuando sabes que no hay nada que puedas hacer al respecto? Elige tus batallas. No todos los ataques merecen tu respuesta, tu tiempo, ni tu energía. Responder a cada pequeña provocación es como un espadachín que ataca a una mosca. Es un desperdicio de su maestría y de su fuerza. Aprende a reconocer las batallas que importan. Elige luchar por lo que es importante para ti. Tu bienestar, tus metas, tu honor. Pero enfréntate a los ataques insignificantes con la calma de un maestro que sabe cuándo su espada no debe salir de la vaina. Un comentario tonto en línea, un chisme sin importancia, una crítica malintencionada que viene de la envidia. Todo esto es ruido, no un verdadero ataque. Al no responder, no estás siendo un cobarde. Estás demostrando un poder mucho mayor, el poder del discernimiento. Estás protegiendo tu paz interior y conservando tu energía para las batallas que realmente importan. Un verdadero maestro no gana todas las peleas. Un verdadero maestro solo gana las peleas que valen la pena. Y eso, en el gran tablero de la vida, es una victoria que vale más que 1000 argumentos. La precisión en la respuesta no se trata de golpear al oponente, sino de saber cuándo la espada debe quedarse en su lugar. Pero cuando decides que una batalla sí merece tu atención, el samurái y el maestro de esgrima nos enseñan que la fuerza no está en el tamaño de la respuesta, sino en su precisión. Ha llegado el momento de aprender la estrategia de la respuesta quirúrgica.
Una discusión larga y llena de emociones como una espada que se mueve de un lado a otro sin dar en el blanco. Solo agota a los combatientes y prolonga el conflicto. En cambio, una respuesta bien pensada, como el bisturí de un cirujano, va directo al punto. Es corta, es directa y tiene el poder de terminar la confrontación en un solo movimiento. Piensa en la diferencia. Alguien te ataca con una acusación falsa en el trabajo. La respuesta instintiva es defenderte con una larga explicación, justificando cada uno de tus pasos. Pero una respuesta quirúrgica no se defiende. Simplemente corta de raíz la acusación. Con una voz tranquila, podrías decir: los datos que manejas son incorrectos. El informe se envió el martes y se puede verificar en el correo. En ese momento, no has entrado en una discusión. Has presentado un hecho. Es como un golpe directo a un punto vital. No deja espacio para la discusión. No muestra debilidad ni emoción. Solo hay verdad y precisión. La respuesta quirúrgica también es increíblemente útil en los ataques personales. Alguien te insulta o te provoca con la intención de que te enfades. La respuesta emocional es un largo discurso de por qué su comentario es erróneo y lo mal que te hace sentir. Pero una respuesta precisa desarma por completo al atacante. Con una mirada serena, simplemente podrías decir: no es cierto. O, con una calma que lo desarmará por completo, podrías preguntar: ¿por qué dirías algo así? Con esa simple frase, no solo has devuelto la pelota, sino que has forzado a la otra persona a justificarse, a mostrar sus propias inseguridades, y has dejado claro que no vas a ser arrastrado a una pelea sin sentido. La maestría no se demuestra al hablar mucho, sino al saber cuándo hablar y qué decir. Una respuesta corta y directa es más poderosa porque demuestra que tienes el control. No necesitas justificar tu posición. La brevedad de tu respuesta es un signo de tu confianza. Es el equivalente a un esgrimista que, con un solo y elegante movimiento, pone fin al combate. Y al hacerlo, no solo has ganado la batalla, sino que has demostrado que eres un maestro en el arte de la precisión. La maestría final, la más profunda de todas, una lección que no tiene que ver con el otro, sino con uno mismo. Esta es la sabiduría del arco y la flecha. Piensa en un arquero milenario. Cuando tensa el arco y apunta, su mente no está en el blanco que está lejos. Su mente está en el presente, en la perfección de su técnica. Su enfoque está en su postura, en su respiración, en la tensión en sus dedos, en la suavidad de su suelta. Su trabajo es hacer la mejor toma posible. Y una vez que la flecha deja la cuerda, su trabajo ha terminado. El resultado, si la flecha da en el blanco o no, ya no es su preocupación. Él ha hecho su parte, y la flecha ahora sigue su propio camino. Aplica esta metáfora a tu vida. Cuando te encuentres con un ataque, ya sea una crítica, un fracaso o un rechazo, tu tarea no es controlar el resultado. Tu tarea es perfeccionar tu técnica. Si la crítica te llega, tu trabajo es dar la respuesta más honesta, más calmada, más auténtica que puedas. Esa es tu flecha, una vez que la has lanzado. Una vez que has dicho tu verdad con dignidad, tu trabajo ha terminado. Ya no importa si la otra persona la acepta, si cambia de opinión, o si sigue pensando mal de ti. No puedes controlar eso. Tu victoria está en haber lanzado tu flecha con maestría. El mismo principio aplica al fracaso. La mayoría de nosotros nos quedamos paralizados por el resultado, el proyecto que no funcionó, el objetivo que no se logró, pero el arquero solo se concentra en su técnica. Después de un fracaso, tu trabajo no es lamentar el resultado, sino analizar el proceso que te llevó a él. ¿Cuál fue tu postura? ¿Cuál fue tu técnica? ¿Dónde puedes mejorar? La flecha falló, sí,
Pero tu trabajo ahora es perfeccionar el movimiento para que la próxima flecha no falle. La lección del arquero te libera. Te libera del peso de las expectativas, de la aprobación de los demás y del miedo a fallar. Te enseña que tu valor no reside en el resultado de tus acciones, sino en la calidad de tus acciones. Cuando la flecha ha sido disparada, el arquero ya ha ganado. Su triunfo no está en el blanco, sino en la maestría de su propia alma. Y en esa calma, en esa sabiduría, está la verdadera defensa. En nuestra vida, estamos constantemente apegados al resultado. Queremos el éxito, la aprobación, la victoria. Estamos apegados a un sí en una entrevista, a una respuesta positiva, a que un proyecto funcione perfectamente. Y este apego es la raíz de un gran sufrimiento, el miedo a no lograrlo. Cuando tu felicidad depende del resultado, el fracaso se convierte en una amenaza personal. Te paraliza, te hace dudar, te impide tomar riesgos. El miedo a fallar es una prisión, y su llave es el apego al éxito. Pero el arquero sabe que una vez que la flecha ha sido lanzada, ya no puede controlarla. Y en esa aceptación hay una libertad inmensa. Si has hecho lo mejor que podías, si tu técnica fue impecable, si tu esfuerzo fue total, entonces el resultado, sea éxito o fracaso, es simplemente un eco de tus acciones. Es un dato, no una sentencia. Un fracaso no es una prueba de que no eres lo suficientemente bueno, es simplemente una flecha que no dio en el blanco. Tu valor no ha cambiado. Desapegarse del resultado es el verdadero poder. Te libera de la necesidad de aprobación de los demás. Te libera de la tiranía de la expectativa. Cuando ya no tienes miedo de fallar, puedes ser audaz, puedes ser valiente, puedes ser tú mismo, sin preocuparte por el juicio. Ya no estás actuando para conseguir algo, sino simplemente actuando con integridad. La flecha se lanza y el arquero está en paz. Su trabajo ya está hecho. Este es el último gran secreto de la defensa. No se trata de cómo enfrentar los ataques de los demás, sino de cómo liberarte del atacante más implacable, tu propio miedo. Cuando te liberas del resultado, te liberas del miedo a no lograrlo. Y en esa libertad, no hay nada, ni nadie, que pueda herirte. Tu paz interior se vuelve una fortaleza inexpugnable, tu última y más poderosa arma. Un Ronin era un samurái sin amo, un guerrero que había perdido a su señor, su posición y su propósito. Para un samurái, esto era la mayor derrota imaginable. Su identidad entera estaba ligada a su amo y a su servicio. Sin él, el Ronin era un fantasma, un vagabundo, alguien que no pertenecía a ninguna parte. La vida del Ronin era, en esencia, una gran derrota. Pero en esa derrota había una oportunidad única que la mayoría de los samuráis nunca llegaban a conocer. Una gran derrota es como el vacío que se crea cuando una montaña se derrumba. Es un espacio de soledad, de pérdida, pero también es un lienzo en blanco. Un Ronin ya no estaba obligado a seguir las reglas o el código de su antiguo señor. La derrota le había quitado todo, pero a cambio le había dado algo inestimable: la libertad. La libertad de forjar un nuevo camino, de encontrar un nuevo propósito que no viniera de un amo externo, sino del interior de su propio corazón. En esa soledad, el Ronin se veía obligado a mirarse a sí mismo y a reconstruirse desde cero. Su primera tarea era redefinir su vida. Ya no peleaba por la gloria de un clan, sino por un código personal que él mismo había creado. Si elegía ser honorable, era por su propia decisión, no por la de un amo. Si decidía ayudar a otros, era por su propia voluntad, no por una orden. La derrota lo había despojado de todo, pero lo había convertido en un maestro de sí mismo. La pérdida del amo se había transformado en el descubrimiento del yo. Piensa en tus propias derrotas. La pérdida de un trabajo,
el final de una relación, el colapso de un sueño que parecía ser el único camino. En esos momentos, te sientes como un ronin, despojado y sin rumbo. Pero recuerda esta historia. Una gran derrota no es el fin. Es la oportunidad para un nuevo comienzo. Es el momento de redefinir tu vida, de dejar ir lo que no funcionó y de encontrar tu propio código, tu propia verdad. Es el momento de convertir la gran derrota en la mayor victoria. El descubrimiento de tu propia esencia. Una espada samurái, una katana, no nace de la perfección. Nace del fuego, del martillo y del frío. El proceso de forjarla es un ciclo de violencia controlada. El acero, en su forma cruda, es calentado hasta el punto de la incandescencia en un fuego brutal. Es un calor tan intenso que parece que lo va a destruir. Luego es golpeado una y otra vez por un martillo que no tiene piedad. Cada golpe es un ataque directo, una fuerza que busca darle forma, pero que también podría romperlo. Y luego, en un acto final de shock, la hoja es sumergida en agua helada. Este proceso no destruye el metal, lo purifica. El fuego elimina las impurezas, los golpes lo comprimen, lo hacen más denso, el frío lo endurece. El acero se vuelve una hoja flexible, pero al mismo tiempo increíblemente fuerte, capaz de resistir cualquier impacto. Aplica esta lección a tu vida. Las críticas, los fracasos y los ataques no son eventos que te destruyen. Son el fuego y el martillo que te están forjando. Cada comentario negativo que te duele, cada proyecto que no funcionó, cada rechazo que te hizo sentir pequeño, no te está rompiendo, te está dando forma, te está quitando las impurezas de tu ego, te está volviendo más fuerte. El dolor de la decepción es el equivalente al agua helada, que te endurece y te hace más resiliente. Los ataques y los fracasos no son tus enemigos, son tus maestros. Te enseñan dónde están tus debilidades, te obligan a adaptarte y te dan la oportunidad de crecer de una manera que nunca podrías si tu vida fuera fácil y perfecta. El fuego y el acero nos enseñan que el poder no está en la ausencia de golpes, sino en la capacidad de usarlos para forjar un arma. Tú eres esa arma. Cada ataque que has enfrentado, cada fracaso que has superado, no te ha destruido. Te ha hecho más fuerte, más afilado y más resiliente. A lo largo del camino, hemos descubierto que la victoria más grande no es derrotar a los demás. No es ganar todas las discusiones. No es tener siempre la razón. Ni es demostrar que eres más fuerte que tus atacantes. Esos son juegos del ego que solo traen un placer momentáneo. La verdadera victoria, el objetivo final del guerrero, es conquistar la paz. La paz de saber que tu valor no depende de las opiniones de los demás. La paz de poder escuchar una crítica sin sentirte herido. La paz de mirar un fracaso no como el fin del mundo, sino como una simple lección. Es la paz que te da la confianza en ti mismo, la certeza profunda de que has sido forjado en el fuego de la adversidad y que no hay nada que pueda romperte. No necesitas tu espada para defenderte, porque tu verdadera fortaleza ya está dentro de ti. Este es el poder más grande que un ser humano puede poseer. Más grande que el poder político, más grande que la riqueza, más grande que cualquier fuerza física. Es el poder de la serenidad, de la calma, del control sobre tu mundo interior. Es el poder de estar tan seguro de quién eres que los ataques externos no pueden hacerte dudar. No hay mayor poder que el de estar tranquilo. Y ahora, con esta lección en tu corazón, te invito a cerrar los ojos, a respirar hondo, a soltar las preocupaciones del día, los comentarios que te hicieron dudar, los fracasos que sentiste. Deja que todo eso se vaya. Ya no son tus enemigos. Ahora son tus maestros. Son los golpes que te hicieron más fuerte. Son las lecciones que te hicieron más sabio. Eres un guerrero de la paz, un maestro de la calma interior. Y en esa calma,
En ese poder encontrarás el sueño más profundo y la confianza que durará toda la vida. La historia no recuerda a un samurái por el número de enemigos que mató o por la cantidad de batallas que ganó. No se le recuerda por su fuerza bruta, sino por su honor y la sabiduría con la que vivió. Un verdadero maestro no era celebrado por su habilidad para quitar una vida, sino por su capacidad para encontrar la paz en medio del caos, por la dignidad con la que enfrentaba la derrota y por la fuerza de su carácter. El honor de un samurái no era un trofeo que se ganaba, sino un código que se vivía cada día, un reflejo de su calma interior y su disciplina. Piensa en tu propio legado. Al final del día, tu victoria más grande no será el número de argumentos que ganaste, o el número de personas a las que demostraste que estabas en lo correcto. Tu legado será la paz que conquistaste, la sabiduría que aprendiste de cada golpe y la tranquilidad que pudiste mantener. Un guerrero de la vida no es recordado por la cantidad de batallas que libró, sino por el honor y la sabiduría con la que enfrentó a sus propios demonios y por la paz que finalmente encontró. Y con esta última lección, te invito a soltar todas tus defensas. Ya no las necesitas. Has aprendido que tu verdadera fuerza no está en ellas, sino en ti. Eres un guerrero de la calma interior, un maestro en el arte de vivir con honor. Ahora, duerme con la confianza de que no hay nada que pueda romperte, porque tu alma ha sido forjada en el acero de la experiencia. Que descanses. El camino del guerrero no es una línea recta. Es un viaje interior. Que cada golpe de la vida te recuerde que la verdadera fuerza no está en tu espada, sino en tu alma. Elige tu honor. Que descanses.